Bien, vamos a ver lo que es un sistema exhaustivo y excluyente de sucesos. Si voy a tener diversos sucesos que están distribuidos en un espacio muestral, pero representan la sumatoria de todos los sucesos el 100%. ¿Sí? En este caso son iguales, pero si los vemos en superficie, ¿no? Pero puede ser que no lo sean. ¿Sí? Lo que sí hay que tener en cuenta es que son diversos sucesos o subgrupos que muestran la totalidad del espacio muestral. Si, como ejemplo, ¿qué puede pasar acá? Supongamos que yo acá tengo una unidad donde la edad de cada individuo puede ser comprendida en grupos. Por ejemplo, estas personas son de 18 a 30, de 30 a 45, de 45 a 60 y mayores de 60. Y así serían grupos, armo grupos de determinada condición o suceso que cumplan. Y ahí la totalidad de la sumatoria de todo me va a representar todo el espacio donde yo estoy mostrando. Ahora, esos sucesos, si yo los sumo, me da la totalidad, pero pueden estar bajo la condición de un determinado suceso. ¿Sí? Que sean fumadores, por ejemplo. ¿Cuáles de esos grupos que habíamos mencionado anteriormente, que son tan divididos por, por edades, ¿sí? Son fumadores? Es un ejemplo. Algunos de esa edad, de 18 a 30 años que habíamos mencionado, y capaz que son pocos. De los de 30 a 45 son más, de 45 a 60 son un poquito más, y mayores de 60 ya dejaron de fumar. Ahora, esto también, ¿cómo me sirve estudiar a mí? Si yo lo divido por grupo, por determinada edad, siempre la división de los sucesos lo voy a determinar yo como estudiador del espacio muestral. Si en esa unidad yo quiero dividirlo en grupos, como mencionamos, el A va a ser comprendido entre el uno va a ser comprendido entre 18 y 35, 30 años, el 2 va a ser comprendido entre 30 y eh, supongamos, en el estudio digo 45, entre 45 y 60 es el 3, bueno, el 3 o el 4, vamos a tomar el 3 para seguir un orden, y mayores de 60 los 4. Ahora, si yo quiero ver quién de eso está utilizando teléfonos, por ejemplo, de esa unidad de, bueno, el evento B sería el teléfono. Acá me arrojaría un cierto número, un porcentaje de cada uno de esos subgrupos. Entonces yo puedo trabajar segmentado y investigar o analizar el por qué aquellos utilizan más. Es decir, el que más utiliza teléfono, supongamos en este estudio, ejemplo, ¿no? Aquellos mayores de 60. ¿Qué está pasando que usan mayor cantidad de teléfono? Y ahí empiezo a trabajar con decisión. Recordemos que la probabilidad siempre va a estar atada a la toma de decisión, como mencionamos. ¿Sí? Me va a ayudar a poder tomar una decisión o estudiar algo para poder interpretar o entender lo que está pasando en esa población. Así que bueno, ¿cómo calculo esta porción, ¿no? Es decir, yo tengo un evento A que está asociado al 1, al 2, al 3 y al 4. Si yo hago la sumatoria de todas estas probabilidades, me va a dar todo el evento de A. ¿Cuántos son los que usan el teléfono en total? Porque yo sumo las cantidades de individuos que utilizan teléfono y me va a dar tanto lo de A, que son comprendido entre 18 y 30, de 30 a, dijimos, a 45, de 45 a 60 y mayores de 60, me va a dar toda la población que eh, utiliza teléfono. Bien, vamos a ver ejemplo, esto es lo que estamos mencionando, ¿sí? Que la sumatoria de todas esas intersecciones me va a dar la total de B, ¿sí? La probabilidad de B. Esto es lo que mencionamos. Ahora, hay una forma de poder interpretar eso, que si yo quiero buscar el suceso que ocurre entre A y B, puedo llegar a ver fíjese, la probabilidad por la probabilidad esta era condicionada, si la probabilidad de B condicionada a uno, la probabilidad de B condicionada a la 2, la probabilidad de B condicionada a la 3, la probabilidad de B condicionada a la A. Ya sabemos calcular la condicionada, entonces yo lo que hago es multiplicar por ramas y sumarlas. Es decir, sumo las ramas pero multiplico las mismas ramas, ¿sí? Decía la probabilidad de A1 por la probabilidad de B condicional a A. Hago el producto de estos resultados por el producto de este resultado. Hago el producto de este por este que está acá, ¿sí? Y después sumo. Si yo quiero saber toda la de B, hago la sumatoria total.
acá se muestra en este gráfico y lo vamos a ver con un ejemplo para ver cómo aplica, porque pareciera que fuera complicado, pero a la hora de aplicarlo es más sencillo. Ejemplo uno, en este aula, supongamos que hay un aula, hay 70 alumnos que son mujeres. Si 70 son mujeres, ¿cuánto sería el resto? El 30% varones. ¿Sí? Yo puedo segmentar por sexo, digamos, ¿sí? Por ser mujer o varón. ¿Sí? Entonces yo voy a tener 70% mujeres y 30% varones. De ellas, de las mujeres, 10 son fumadoras. ¿Sí? Son 10 fumadoras. Entonces, hay una población del 10% de esas 70 que son fumadores. De los hombres son fumadores el 20%, es decir, del 30% de los varones que ocupan todo el aula, los varones, solamente el 20% son fumadores. La pregunta es, ¿qué porcentaje de fumadores hay? ¿Cuál es el error más grande? De sumar 10 más 20 y me dicen que el 30% son fumadores. Y es un error muy grande porque no es así. Porque hay que tener en cuenta la siguiente estudio. Ahí lo vamos viendo y analizamos el siguiente esquema. Fíjense, 70% son mujeres, 0,7. Recuerden que yo lo paso a número o porcentual. Si yo esto lo divido por 100 me va a dar numérico, la probabilidad. ¿Sí? Tengo 0,7 probabilidad de mujer y 0,3 de varones. Ahora, mujeres dijimos que solamente el 10% fuma, el 90% no fuma. Es sencillo. Acá los hombres solamente el 20% fuma, el 80% no fuma. Entonces, ¿cuál es la probabilidad que estudiantes sean fumadores? Entonces yo hago 0,7 por 0,1, este valor por este valor, más 0,3 por 0,2. Y la cuenta que me va a dar es 0,7 por 0,1 más 0,3 por 0,2, me da 13%, 0,3 que es el 13%, es decir, solamente el 13% es fumador. Y el error más grande que se puede ocasionar es que me digan que es el 30% de fumadores. Y en realidad no es así. ¿Sí? Tengo que tener en cuenta la población. Por eso yo tengo que analizar los números de la siguiente manera. Y ahí estamos viendo que el 13% son fumadores. Este ejemplo lo puedo llevar a quienes son en una determinada población, unidad carcelaria, unidad penitenciaria, pabellón, lo que están haciendo, la mayoría de los que están estudiando en esta materia, están relacionados a eso. Puedo estudiar cualquier cosa que tenga que ver con la población de eso, teniendo en cuenta estos sistemas, para poder tomar decisiones. Bueno, si yo sé que hay un porcentaje que fuma, es esperable que me vaya a llegar con cigarrillo, ¿no? Y si estudio otro evento, quiénes son los que usan teléfono, quiénes son los que usan determinadas condiciones, yo puedo tomar algún tipo de decisión o medida preventiva a la hora de si quiero priorizar seguridad, si quiero priorizar determinadas situaciones. Ejemplo 2. En un centro hay dos quirófanos, en un centro médico hay dos quirófanos. De los dos quirófanos, el primero se usa el 70% de las veces que operan y el primero, la frecuencia de infección, es decir, aquella de la persona que es operada, es del 5% y en el segundo es del 10% de que le agarre una infección. La probabilidad que le agarre una infección usando aquellos que pasaron por el uno es del 5% y los que pasaron por el 2 es del 10%, ¿sí? Ahora, esto es importante tener en cuenta. ¿Cuál es la probabilidad de la de infección hay? ¿Cuál es la probabilidad que le agarre una infección a una persona que se opera? Y lo más común que me diga uno es el 15%, porque me dice el 10% más el 5% es lo más común. Bueno, veremos cuánto es. Bueno, tengo el quirófano, el paciente entra por el quirófano 1, el quirófano 2, pero el que más se usa es el uno, que es el 75% de las veces. Así que el otro se usa el 25%, ¿no? Así que si yo tengo en cuenta que las infecciones del quirófano 1 es del 0,5, es decir, del 5%, que lo divido por 100 me da 0,05, que le agarra una infección y que no le agarra una infección es de 95%, porque el 100% le resto 5% me da 95, o bien a uno le resto 0,05. Le agarra una infección en el quirófano 2
mencionamos que era del 10%, es decir, 0,1, por lo tanto el 90% no infección, que le agarre una infección. Ahora, ¿cuál es la probabilidad que le agarre una infección? Que es lo que me interesa a mí, porque yo tengo que tomar una medida para ver si es alto o bajo y si realmente tengo que hacer alguna medida de prevención y dónde tengo que prevenir para que bajar ese número. Por supuesto que voy a hacer ese número es el siguiente, igual que hicimos con el anterior, 0,75 por 0,05 más 0,25 por 0,1, que eso me va a dar, si hago las cuentitas, 0,75 por 0,05 más 0,25 por 0,1, me da 0,0625, que si yo quiero saber el porcentaje, lo multiplico por 100 y me da 6,25%. Es decir, estamos hablando que el 6,25% tiene probabilidad de agarrar una infección. ¿Es alto o bajo? Bueno, dependerá del criterio y de lo seguro que yo tenga. Y bueno, pero si es alto, supongamos que es alto, yo tengo que tomar alguna medida para bajar, que seguramente este esquema me permitirá a mí analizar y tomar algún tipo de decisión. Pero para saberlo tengo que tener más datos y estudiar el estudio. Esta base estadística me va a aportar una información que yo después, cuando lo esté analizando a la hora de analizar otras cuestiones, yo pueda tomar algún tipo de cuestionamiento o decisión correctiva o preventiva de lo que sea, ¿no? Depende del estudio que esté analizando. Ejemplo 3, el 20% del tiempo que se está en una casa, es un ejemplo, eh, se considera que está en la cocina, el otro 10% en el baño y el resto en un salón y en el dormitorio. Es decir, estamos hablando que 20% del tiempo estoy en la cocina, el 20% en el baño, así que sumo 20 más 10 serían 30, el 70 estoy en entre el salón y el dormitorio, ¿sí? ¿Está claro? Em, por eso yo me pide a mí calcular, vamos a correr esto, a ver si lo puedo correr. ¿Tá? Vamos a correr un cachito para leer. Y ahí dice, por otro lado, la probabilidad de tener un accidente doméstico estando en la cocina es del 30%, de tenerlo en el baño es del 20%, y al de tenerlo fuera de ambos lugares, tanto de la cocina como del baño, es del 10%. Y la pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de tener un accidente doméstico? ¿Sí? Así que tengo que tener en cuenta los distintos lugares y no voy a estar siempre en el mismo lugar. Ahí me dieron la cantidad de veces que voy a estar en los distintos lugares para poder analizar esa pregunta que es la que me voy a analizar. Así que bueno, yo voy a analizar los lugares donde voy a estar, la cocina, el baño y el resto, que sería entre el dormitorio y el living, ¿sí? Entonces voy a analizar o el patio, lo que sea, el resto incluye todo, los distintos porcentajes de tiempo que voy a estar ahí. El 20% en la cocina, el 10% en el baño y el 70% estoy en el resto de los lugares. Ahora, que ocurre un accidente en la cocina, da del 30%, que no ocurre el 70%. Así que ocurre un accidente en un baño del 20%, el resto no. ¿Sí? Eh, ¿Cuál es la probabilidad que ocurra en el resto de los lugares, en el patio, en el living o en otro lugar que no sea el baño y la cocina? Es del 10%. Y el 90% es que no ocurra. Esto lo puedo asociar a cualquier estudio que yo quiera hacer en una unidad carcelaria, en un pabellón, pero relacionados con los sectores donde pueden estar y en vez de ser accidentes pueden ser delitos que ocurren o algún tipo de infracción o algún tipo de eventos que estén relacionados con la seguridad, que después al analizarlo me puede llegar a dar una conclusión para poder lograr una acción preventiva o correctiva. Bien, vamos a analizar eso y yo tengo que ver cuál es la probabilidad de que ocurra un accidente. Entonces yo voy a ir multiplicando los porcentajes de tiempo que estoy en cada sector por los accidentes. Así que 0,20 por 0,30 más 0,10 por 0,20 más 0,7 por 0,10. Todo eso me va a dar la siguiente cuenta y me va a determinar que ese valor es 0,15.
Es decir, estoy haciendo lo que dijimos hoy. 0,20 por 0,3, esto que está acá, más esto que está acá sería esta rama, y después esta rama 0,7 por 0,10 sería esta rama que está acá. Me da 0,15 que representa el 15% porque lo multiplico por 100. Bueno, aquí hay un teorema de Bayes, que también me determina qué es lo que puedo calcular yo para teniendo en cuenta las probabilidades del evento B, que es lo que vimos anteriormente, pero condicionadas acá. Es decir, vamos a ver estas preguntas para poder entenderla como ejemplo eh, de lo que estamos hablando. En un lugar, en el aula, el 70% de los alumnos son mujeres, ¿se acuerdan de esta pregunta? Fue uno de los primeros ejemplos que vimos. De ellas 10 son fumadoras, de los varones son fumadores el 20%. ¿Qué porcentaje hay de fumadores? Lo habíamos calculado y era el 13%, ¿sí? Lo habíamos calculado como haciendo el esquema. Ahora elija, ¿qué pasa si yo elijo un individuo al azar y saco que es fumador? ¿Qué probabilidad tengo yo de que sea hombre? Si yo saco o elijo en un determinado aula, en esa aula, digo, bueno, vení vos, ¿qué probabilidad tiene que sea fumador? Bueno, acá yo lo que tengo que analizar es eso. Nosotros habíamos visto este esquema para poder calcular que era el 13%. Ahora yo tengo que tener en cuenta la siguiente cuenta. Acá voy a tener en cuenta este 0,3 por 0,2 que sale de acá, de hombres, que son fumadores, 0,3 por 0,2 que es la probabilidad de que un hombre sea fumador, eso me da 0,06, ¿sí? Dividido 0,13, eso me va a dar 0,6, perdón, me va a dar dividido 0,13, que este valor 0,13 es la probabilidad de que sea fumador. ¿Sí? Acá estoy hablando la probabilidad de que sea hombre fumador dividido la probabilidad de que sea fumador. Así que acá me va a dar 0,6 dividido 0,13 y me va a dar 0,46. Hacemos la cuentita fácil con la calculadora. Acá es bueno tener la calculadora a mano. Yo la estoy buscando porque, bueno, no la tengo a mano, pero los celulares los tienen. ¿Sí? Acá sería, ¿ves? Ahí ya le estoy errando por apurado, y es 0,06. 0,3 por 0,2 es 0,06, ¿sí? No hay que confiarse, sino, bueno, usemos la calculadora y al dividirlo por 0,13, por supuesto, ahí sí me da 0,46, ¿sí? El 0,13 ya lo tengo como dato que lo habíamos calculado anteriormente. Y la probabilidad de que sea fumador es simple. Multiplico el 0,3, que son el 30%, por el 20% que sea fumador. Ahora, si yo les quiero preguntar, ¿cuál es la probabilidad de que sea mujer? Si yo tomo al azar uno. Bueno, acá no está resuelto, pero lo podemos hacer simplemente ahora. Es decir, yo lo que tengo que hacer es tener en cuenta este 0,7 por 0,1, es decir, yo le voy a hacer la cuentita, 0,7 por 0,1 me va a dar 0,07 dividido 0,13, que son las probabilidades de fumadores, y me va a dar que el 53% va a ser la probabilidad de que yo tome en la zona mujer, sea mujer fumadora, ¿sí? Eh, bueno, obvio que si yo sumo el 53%, 53,8% más el 46% me va a dar uno. Es decir, que la otra cuenta puede ser que yo haga uno menos este valor y me va a dar la probabilidad de que sea varón. Mujer, porque ya había calculado la de varón. Bueno, ahora vamos a otro ejemplo. En el centro de, bueno, en el quirófano, donde había el primer quirófano se usaba el 70%, el 75%, para operar que tenga una infección en el primer quirófano del 5% y en el segundo del 10%. ¿Qué probabilidad de que haya una infección? Dijimos que era del 6%. Así que 6,25%. 6,25% lo habíamos calculado con el siguiente esquema. Ahora la pregunta es, ¿qué probabilidad hay que sea en el quirófano 1? Porque esa infección, ese 60%, ese 6% puede ocurrir que sea en el quirófano 1 o 2, ¿sí? Ahora, si yo quiero saber qué probabilidad hay que ocurra en el quirófano 1, bueno, lo vamos a analizar.
Así que bueno, haciendo la misma cuentita, quirófano 1, ya me centro en el quirófano 1, 0,75 por 0,05 me va a arrojar este valor que está acá, que si yo uso la calculadora me va a dar 0,0375. Lo voy a repetir, 0,0375. Si yo me estoy escuchando, me están escuchando a mí y no tienen la calculadora, es muy probable que no lo hagan por voluntad. Así que vayan y busquen una calculadora y hagan los números, porque es mucho más entendible que a la hora de escuchar números, porque el cero te da confusión y cuando nos equivocamos en un cero nos estamos equivocando en un margen importante. Sí, por eso es importante tener la calculadora. A ese valor lo divido por 0,0625, que era la probabilidad de ocurrencia de infecciones, que lo habíamos calculado en el ejercicio anterior. Eso lo hago y eso me da 0,6. Si yo lo multiplico por 100 es el 60%. Es decir, el 60% de esa probabilidad de ocurrencia de infección me puede pasar en el quirófano 1. Fíjese que si uno se apresura y tiene un- una respuesta apresurada, dice el 75%, y en realidad es el 60% de que esa infección ocurra en el quirófano 1. ¿Sí? ¿Cuál es la probabilidad que ocurra en el quirófano 2? Es muy simple. Si es el 60% en el 1, el 40% va a ser en el 2. O bien hago la cuenta como mencionamos. Bueno, ahora en este vamos a ir a los accidentes y es el que habíamos calculado qué probabilidad hay que ocurra un accidente en los distintos lugares de la casa. Habíamos dicho que era el 40% y ahora la pregunta es, perdón, el 15% ya calculado y ahora quiero preguntar, ¿cuál es la probabilidad de que haya sido en la cocina? Si ese accidente, que la probabilidad que ocurra un accidente en la casa era del 15%, ahora quiero saber en la cocina. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en la cocina hay determinado valor. Esto es bueno tenerlo en cuenta si nosotros lo llevamos a lo que era una unidad carcelaria. ¿Cuál es la probabilidad de aquellos lugares críticos que me pasan eventos raros? Bueno, entonces yo analizando esto, quiero, sabiendo que hay un delito en todos los lugares y la probabilidad de delito es, supongamos en este caso, del 15%, ¿cuál es la probabilidad que ocurra en un lugar crítico? Que realmente a mí, realmente me importa saberlo porque quiero tomar medidas interesantes. Por ejemplo, en una zona donde está clasificada como, no sé, un perímetro determinado como más riesgoso o eh, crítico, si quiero llamarlo así. Bueno, en ese lugar crítico. Bueno, analizo y saco la conclusión. En este caso, en el ejemplo, estoy hablando de lo que ocurre en la cocina. Bien, entonces yo lo que voy a hacer es la siguiente cuenta. Si ubico la cocina, que es 0,20 por 0,30, 0,20 por 0,30, eso me va a dar 0,06, ¿sí? Dividido la probabilidad de que ocurra el accidente, que es 15%, 0,15, me va a dar 0,4, que es el por 100, me va a dar que es el 40%. Si el 40% me va a ocurrir que puede ser que ocurra en la cocina y el resto 60 puede estar repartido entre el baño y los otros lugares, ¿sí? La pregunta es, ¿qué pasa si quiero saber la del baño? Bueno, la del baño, vamos a ver qué ocurrencia, 0,10 por 0,10 por 0,20 dividido 0,15 me va a dar que es el 13%, 13,3%. Ese 0, ese 0,13333333, es decir, 13%,33, eh, lo sumo al 40% y me va a dar la probabilidad de que ocurra en el baño más la cocina. Y en el resto, se lo resto a 1, y eso me va a decir que es el 46% que ocurra en el resto de los lugares, ¿sí? Y ahí ya tengo discriminado las probabilidades de ocurrencia de accidente en cada uno de los lugares, ¿sí? Eso es un ejemplo que se puede dar. Bueno, acá hay ejemplos que son un poquito más complejos, que están relacionados con estadísticas, ¿sí? Pero esto acá vamos a ver otra manera. No me interesa tanto el ejercicio, sino que quiero explicar bien lo que significa esta curva. Esta es una curva de distribución de datos, ¿sí? Ya acá estamos en valores estadísticos,
pero fíjense que los datos en vez de estar mostrados en números, están dados en superficie. Es decir, todo el 100% va a ser la superficie bajo la curva. Todo esto que está acá va a ser la población total. Entonces yo acá me fijo, los que están acá en color rosa, es un número interesante, estamos hablando del 94%. El que está en color blanco representa el 5,5%, es un valor mucho más chico. Entonces acá cuando le representan curvas de esta característica, hay que analizar lo que está bajo la curva y esto va a representar en este caso aquellos valores que están por encima del 10%, del 110% de lo que valores de glucosa son el 94,5% y aquellos que están por debajo de 110 son el 5,5%. ¿Sí? Esto estamos hablando acá de una determinada población y lo mismo acá. Son sanos aquellos que están en menos de 100 y aquellos que están para allá son, en este caso, mayores a 101, son, eh, no serían sanos, no sé, o están en otra población. Esto es otro análisis, igual de otra manera, que no está especificado acá en el enunciado, pero para tener en cuenta, lo que hay que analizar acá es el área bajo la curva, ¿sí? El porcentaje. Bueno, acá se está evaluando los valores falsos de un estudio, ¿sí? Y los valores que son falsos de aquellas personas que son enfermos y de los que son sanos, ¿sí? Esto es el estudio que estaríamos analizando en este caso, pero es simplemente a mí me interesa saber que abajo de la curva cómo se leen los valores cuando se dan en forma de curva o lo puedo presentar en forma de curva. Bueno, después hay otros ejemplos que, bueno, que son, si lo quieren leer, lo van leyendo, lo van analizando, pero lo más interesante ya lo fuimos viendo. Eh, Vimos algunos datos acá, un poco de suceso, lo que vimos, así que bueno, eso es lo que vamos a ver. Así que hay que prestar atención a los que son eventos, que es un evento, que es un espacio muestral, tener en cuenta algunos cálculos, como vimos, cómo calcular la probabilidad de un evento A, B, la intersección, la unión, bueno, esas condiciones. Así que bueno, espero que le haya servido el material.